Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes en España, muy buenos días a América Latina, las personas que nos seguís en América Latina. Bienvenidos a este nuevo webinar Corresponsables. Esta semana especial, porque como sabéis, pues después de organizar pues 6 webinars más genéricos, hablando, profundizando sobre la responsabilidad social, la sostenibilidad, la Agenda 2030, con diferentes expertos, diferentes ponentes de los dos lados del charco, pensamos que valdría muchísimo la pena pues, organizar, y más en un momento como el actual, este webinar con Cabify, con estos ponentes que nos acompañan esta tarde, de un tema tan clave y tan importante como es la movilidad y las ciudades sostenibles. Siempre ha sido importante, pero bueno, aún más en los tiempos que corren, con todo lo que conlleva y abarca ambos temas, y por eso nos parecía tan relevante pues organizarlo. Como sabéis, en todos los diálogos corresponsables, pues tratamos de que sea lo más participativo y dinámico posible, también por parte de todos los asistentes. Animaros a que vayáis haciendo vuestros comentarios a través del hashtag diálogos observarse Cabify, y también vuestras preguntas a los tres ponentes, que tenemos un lujo de ponentes también esta tarde, a través del chat, para luego, pues, en el turno de coloquio y preguntas, pues irlas formulando y así lograr que sea lo más dinámico y participativo posible. Como decíamos, es un placer. La verdad que esto de los webinars nos ha superado, pero con creces, las expectativas. En los primeros webinars pues ya superamos los 2.000 participantes, algo que a mí me parecía sinceramente increíble, y aún seguimos con ese gran nivel de asistencia, lo que aún nos motiva muchísimo más pues a seguirlos organizando, y sobre todo con esta dinámica, ¿no? Tratando de que sean lo más participativos y profundizar en algunas de las grandes temáticas, como decíamos, de la Agenda 2030, de la responsabilidad social, de la sostenibilidad o sustentabilidad, como la llamáis en algunos países. Sin más, vamos a dar paso pues, habéis visto a los tres ponentes. Por un lado, contamos con Natalia Gutiérrez, la responsable de Impacto Sostenible y Seguridad de Cabify. También con Luis Rojo, el responsable del proyecto MAP Accesible y director de Relaciones Institucionales de Fundación Telefónica. Y José Enrique González, tocayo de apellido, director general de Brightstone España y Portugal. Creemos que es un lujo, que nos complementa muy bien las tres empresas, las tres organizaciones, con un tema, como decíamos, como es la movilidad en las ciudades, bueno, pues con un gran impacto también en estos tiempos, ¿no? En los tiempos que ha habido de confinamiento, con todo lo que nos ha supuesto, ¿no? Y por ahí quería un poco enfocar esta primera pregunta para que, si os parece bien, pues podamos comenzar contigo, Natalia, si os parece bien, un poco cómo has vivido este confinamiento y qué ha supuesto, tanto a nivel personal, profesional, lo que nos quieras compartir en esta primera intervención, pues en cuanto a la movilidad hacia ciudades sostenibles. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal, Marcos? Hola a todos, buenas tardes, buenos días en América Latina. Bueno, quizá es una de las preguntas más complejas de este webinar, ¿no? ¿Qué supone para una empresa que se dedica a conectar personas y empresas con las formas de transporte que mejor se adaptan a sus necesidades, un parón completo de la movilidad? Y más que pensar incluso en qué ha supuesto, a mí me encantaría llevar el discurso a qué está suponiendo. Lamentablemente, este es un aprendizaje que para nosotros está ongoing, porque en Latinoamérica seguimos con cierres totales o parciales de la movilidad en países como Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Por lo tanto, seguimos aprendiendo y evolucionando, pero bueno, yo quiero reforzar un poco los aprendizajes positivos que ha traído todo este tema de la COVID desde dos puntos de vista. Un punto de vista interno. Nosotros somos una empresa con una cultura muy ágil que reacciona rápidamente al cambio, ¿no? Al final somos la evolución de una startup, una empresa tecnológica que ya tenía además una cultura del teletrabajo instaurado.
El reto más relevante vino cuando, por ejemplo, pues nuestro equipo de transnacional, que es el equipo que está encargado de dar durante las 24 horas del día la atención a los usuarios, estos grandes equipos que seguro Luis de Telefónica conoce muy bien, ¿cómo movías a un equipo que quizá por su naturaleza no estaba tan acostumbrado al teletrabajo como otro tipo de equipos de empleados dentro de la oficina? Y la realidad es que hemos marcado un hito incluso en nuestra propia historia porque fuimos capaces de mover incluso a esos equipos que están más acostumbrados a una presencia física al teletrabajo. Por otro lado, me parece que hemos hecho algo que ha sido fundamental en cuanto a nuestra respuesta tanto a la pandemia como a sus principales consecuencias. De forma súper disruptiva, hicimos 2 equipos dentro de toda la compañía a nivel global. Estaban los COVID Killers, que atendían todas las necesidades a corto plazo. Nos encanta poner nombres así bastante divertidos, entonces teníamos a nuestro equipo de COVID Killers que formaban parte gente del departamento pues, de operaciones, del departamento de Growth, que es nuestro departamento de marketing, del departamento de sostenibilidad legal, en fin, un equipo completamente centrado en el corto plazo. Y luego estábamos los equipos de Ramp Up 100% enfocados en qué iba a ser para la compañía en la medida en la que iba evolucionando la situación en el mediano y el largo plazo. Y eso nos ha permitido, pues lo que os comentaba, o sea, al final ir superando poco a poco las principales necesidades que desde la pandemia iban llegando. Por ejemplo, la principal, ¿no? Ser una opción de movilidad segura para todos, tanto para conductores como pasajeros. Cumplir protocolos que además estaban en evolución constante en cada uno de los países donde la gestión de la pandemia ha sido un tanto particular y poder seguir ofreciendo soluciones tanto a la gente que estaba en primera línea de batalla, ¿no? A nuestros héroes de la pandemia, sanitarios de todos los países, para que pudiesen llegar a salvar vidas a los hospitales, como por otro lado a las empresas y a toda esa gente que se ha demostrado que son de hecho absolutamente necesarios durante todo este proceso, ¿no? Al final hemos tenido que adaptarnos muy rápidamente, nadie estaba preparado para todo esto y de hecho hemos tomado ahora, un poco anticipándonos a todo lo que pueda venir, la iniciativa de certificar todos los protocolos que estamos llevando a cabo desde el punto de vista de seguridad para garantizar que somos una opción de transporte segura en estos momentos donde quizá el transporte colectivo pues, puede representar un reto un poco mayor. Muy bien, no, está muy bien y como bien decías, es un reto, ¿no? Estamos viviendo un reto en diferentes etapas, porque muy bien comentabas que ahora en algunos países latinos están justo en el pico en el que por suerte parece que hemos superado y es verdad, y has ido introduciendo muy bien algunos de los temas que si os parece bien iremos abordando también en el coloquio. ¿Qué nos cuenta José Enrique? ¿Cómo habéis vivido una compañía como la vuestra y cómo has vivido tú en persona como director general este confinamiento y todo lo que supone en la movilidad sostenible? Bueno, antes de nada, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Espero que todos y vuestras familias estéis bien y a salvo de COVID. Y daros las gracias a corresponsables por esta invitación, que sinceramente es una oportunidad fantástica la que nos brindáis para que podamos hablar de una parte más interna de la compañía de Bridgestone, que quizá es desconocida, ¿no? Porque Bridgestone es el fabricante mundial número 1 de neumáticos, pero quizá la parte más fundacional, la parte más de responsabilidad social corporativa de Bridgestone es desconocida para el público en general, ¿no? Y es una parte fundamental de nuestros valores y de nuestra esencia. Y en este caso es una oportunidad para nosotros el poder, para mí en este caso, hablar de ella, ¿no? Nuestro fundador ya decía hace muchos años que estaba convencido de que un negocio que solo buscase las ganancias nunca prosperaría, pero que un negocio que contribuya a la sociedad y a su país siempre sería rentable. Y este principio fundacional, la verdad es que está totalmente incorporado dentro de nuestra forma de hacer negocios, de nuestra cultura corporativa, y en este sentido nuestros trabajadores son los mejores embajadores que tenemos y que trabajan con una mentalidad muy clara en 3 pilares básicos. Uno, desarrollar la movilidad, ofrecer una movilidad lo más simple, segura, accesible e integrada con las nuevas tecnologías.
en el medio ambiente, buscando un entorno sostenible. Y después trabajamos mucho con las personas, en contribuir a resolver los problemas de salud, de seguridad y de educación de las comunidades. Y este es un poco nuestro espíritu fundacional. Y esta crisis, el COVID, lo que ha hecho ha sido atacar directamente los 3 elementos que forman parte de nuestros pilares básicos y que integran la responsabilidad que nosotros asumimos como miembros de Bristol para con las futuras generaciones y en nuestra manera de hacer negocios. Entonces, en este periodo de tiempo, yo creo que hemos pasado por distintas fases. En una primera fase nos hemos sentido muy atacados por la situación y digamos que toda la organización como tal lo que tomó es una función muy defensiva. Y nos centramos mucho en asegurar la salud de todos nuestros empleados, de todos nuestros colaboradores y al mismo tiempo en mantener la actividad de muchos de nuestros clientes que por su propia naturaleza, sobre todo aquellos dedicados al transporte, o a la movilidad, por ejemplo, a la movilidad sanitaria o a la movilidad logística, han sido considerados como servicios esenciales dentro de esta pandemia. Y al mismo tiempo buscamos en qué medida nosotros podíamos colaborar también con el contexto que se estaba produciendo. Y hemos tenido un montón de iniciativas de las cuales yo creo que ha sido uno de los elementos de mayor orgullo que hemos tenido como organización, en la cual nuestros empleados, los que teníamos en la primera línea trabajando para mantener esos servicios esenciales, se ofrecieron voluntariamente para dar otra serie de servicios, como por ejemplo la asistencia 24 horas a todas las furgonetas y todas las ambulancias de nuestros sanitarios, a los cuales les hemos dado en caso de que sus vehículos quedasen inmovilizados por cualquier razón. Es decir, que hemos operado muy bien internamente desde el punto de vista defensivo, defendiendo un poco nuestros valores y defendiendo nuestros empleados y la actividad de nuestros clientes. Y en una segunda fase que vino inmediatamente después, yo creo que cuando fuimos ganando un poco confianza de que teníamos la situación sanitaria controlada, toda la organización se ha movido en buscar las oportunidades que esta crisis nos podía ofrecer. Y en este sentido, muy pronto empezamos a buscar entender los cambios que esta situación tan disruptiva como estábamos viviendo podía provocar en el contexto y cómo nosotros como organización teníamos que empezar a prepararnos para, pues digamos, atacar esta nueva situación. Y también utilizando palabras un poco altisonantes, ¿no? Toda la organización se centró en el lanzamiento de un plan de rebote, de un plan rebound, que nos permitiese como organización estar presentes en el mercado en el momento que la actividad se recuperase. Lo cual, sinceramente, y viendo un poco con la perspectiva de 3 meses después de que esta crisis ha ocurrido, pues la verdad es que el sentimiento que yo tengo interno como responsable de la organización es ciertamente de orgullo, o sea, de orgullo de cómo la organización, tanto en el corto plazo como después con una perspectiva de cómo tenían que operar ante un nuevo contexto que se estaba produciendo, pues ha sido capaz de reaccionar. Sí, muy interesante. Cuando comentabas lo de un negocio que contribuye a la sociedad y a su país siempre será rentable, hay una expresión que yo por lo menos conocí más en América Latina, aquí también se ha dicho alguna vez, pero yo allí sí que la escuché muchísimo, que dice que no pueden existir empresas exitosas en países fracasados, ¿no? En el contexto de América Latina, con tanta desigualdad económica, social que hay, tanta pobreza, tanta hambre, y es algo que a mí me quedó como muy, muy grabado, ¿no? Y liga mucho también con la actividad de una organización, bueno, como las vuestras y como Fundación Telefónica, que lleva operando tantísimo también en esos países y en España. Luis, cómo has vivido, cómo estás y cómo has vivido también este confinamiento y desde este punto de vista de la movilidad sostenible, ¿no? Una organización tan grande como la vuestra? Pues en lo personal, Marcos, muy bien, gracias a Dios, pues toda la familia muy bien y con los 3 pequeñajos danzando por casa, que espero que no aparezcan por aquí detrás, pero en cualquier momento, como nos pasa a todos, ¿no? Es la situación real y la verdad es que también, Marcos, agradecer a corresponsables la invitación de poder estar aquí y a Cabify también, todo un lujo para nosotros aquí en Fundación Telefónica y la verdad es que desde el principio realmente Telefónica y las empresas de comunicación nos pusimos realmente al servicio digamos, del encierro total. O sea, la necesidad de las telecomunicaciones ha sido algo básico y que nos ha pillado preparados, ¿no? En los últimos años hemos desplegado pues, fibra por
por todo el país y en muchos otros países. Tenemos más fibra en España que en 6 países, ¿vale? En Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal, y no sé cuál más, no me olvido el sexto, que ellos juntos, ¿no? O sea, y eso ha sido el trabajo de muchos años, inversión de muchos años, y que de un día para otro se empezó a usar de forma masiva, y lo que primero nos preocupamos es de que la gente tuviera conectividad, ¿no? Que de los centros de trabajo pasar a los hogares esa conectividad, y que todo el mundo tuviera conectividad. Y luego lo segundo fue que tuvieran conectividad los sanitarios y los nuevos hospitales que se estaban creando de emergencia, hospitales de campaña como el de IFEMA en Madrid, pues la dotamos, ¿vale? Gratuitamente toda la conectividad que tuvo que necesitó mientras estuvo activo. Y lo tercero que se buscó ha sido qué más podemos hacer, ¿no? En el qué más podemos hacer, pues desde Fundación Telefónica pues nos pusimos pues, a disposición de Cruz Roja también pues, a ver qué necesitaban, ¿no? Y hacer programas de educación en digital, ¿vale? Hay un proyecto muy grande que hemos sacado que es Educar en Digital, Conecta Educación, pues para poder atender a las entidades sociales y formar a las entidades sociales que atendían a la gente en presencial para que pudieran atenderles en formato online, ¿no? Y la verdad es que nos hemos sentido pues muy ocupados porque nuestra actividad, la verdad es que no ha parado de crecer, y hemos sido pues muy responsables para que una infraestructura crítica como las telecomunicaciones funcionara de forma correcta, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, hemos tenido que cerrar otras cosas, como el espacio cultural, que lo abrimos el pasado día 26, pero ha estado pues 3 meses cerrado, y hemos hecho todas las actividades, las hemos pasado a formato online, ¿no? Las que se podían, sobre todo la parte de auditorio, la parte de conferencias, ciclos de debate. Y entonces, bueno, pues ha sido saber cambiar de actividad, saber cambiar de forma de hacerla, y estar a disposición de la sociedad pues para que siguiera funcionando, ¿no? Es muy interesante. Claro, lo que comentábamos y lo que ya vais hablando en esta primera intervención es los diferentes temas que aborda, ¿no? Que aborda y abarca la movilidad sostenible, ¿no? En las ciudades, ¿no? Uno de ellos es la accesibilidad, y por ahí que no había comentado antes, agradecer como siempre a Asignar la traducción de signos que hace, algo que creemos y siempre lo hemos defendido en Corresponsables, todas las jornadas que organizamos, todos los eventos, que sean también lo más sostenibles posibles en la propia concepción, y poder llegar de esa manera a mayor número de personas con diferentes dificultades y capacidades, ¿no? Y por eso nos parecía tan fundamental también contar con ellos, así que muchísimas gracias, que la estoy viendo también en pantalla. Un poco en esta línea de lo que habéis mencionado, ya habéis ido poniendo algunos ejemplos de algunas iniciativas que habéis impulsado, incluso antes del COVID o durante. No sé si queréis detallar alguna más o alguna otra, y qué ha supuesto, ¿no? de reto pues, en momentos de confinamiento, pues poderlas mantener, poderlas aplicar. No sé si, mira, si quieres, Luis, por ejemplo, para seguir un poco con el hilo que estabas mencionando, si nos puedes detallar así alguna, y avanzamos un poco en esta línea. Sí, yo, si quieres, Marcos, también aprovecho, ¿no? Pues para nosotros dentro de Fundación Telefónica pues llevamos casi 3 años con un proyecto que se llama Accesible, de acuerdo, que es haz visible lo accesible. Entonces, hemos creado esta aplicación pues para mapear los lugares accesibles de las ciudades, pero que sea cualquier persona la que pueda mapear la accesibilidad de cualquier restaurante, cualquier bar, teatro, polideportivo, pues un cine, un hotel, una piscina pública, pues que cualquier persona pueda decir si ese lugar es accesible para las personas con movilidad reducida, porque consideramos que eso forma parte de que la movilidad de las ciudades sea para todos, ¿no? Y que la ciudad es de todos, y tenemos que poder ponerla al servicio de todos, ¿no? Y entonces lo que aspiramos desde Accesible pues es esto, es a ser el TripAdvisor de la accesibilidad, o sea, que buscar no ser la guía Michelin, sino que puntúen expertos, que por supuesto que también lo hacen, pero que puntúe la gente, ¿no? Cualquier persona
que llegue a un local, abra la aplicación y diga este lugar es accesible porque han adaptado la entrada, tiene el baño adaptado, hay distancia, el mostrador, por ejemplo, pues de un lugar de atención al público, pues que esté a la altura de una persona pues que va en silla de ruedas, ¿no? Y eso ha supuesto una revolución dentro del mundo de la accesibilidad porque nos ha cambiado la mirada. O sea, las personas que no tenemos movilidad reducida nos cambia la mirada de los obstáculos que sí que tienen las personas que tienen movilidad reducida, ¿no? Entonces, dentro de lo que es una vida en una ciudad, también pensamos que el transporte, si no es para que sea sostenible, tiene que ser accesible también, ¿no? Y la movilidad reducida debe tener un espacio en estas ciudades sostenibles, ¿no? Porque no hay nada más sostenible que la accesibilidad, ni más barato, además, ¿no? Ni que más autoestima proporciona a las personas con movilidad reducida, porque claro, es que la movilidad reducida afecta, pues, por ejemplo, en España hemos calculado que son unas 10 millones de personas, ¿no? Pues hay unas 2 millones de personas pues, con discapacidad física, pero unos 3 millones de padres con carritos, ¿no? de bebé que necesitan también esa accesibilidad, ¿no? Y personas mayores con movilidad reducida, pues de unos 5 millones más o menos y creciendo, ¿no? Por lo tanto, la discapacidad o la movilidad reducida no es un tanto por ciento, no es un número ni un colectivo, ¿no? Son personas con necesidades reales, ¿no? Y el ejemplo, fíjate, que nos ha dado en este COVID han sido los primeros, los seniors de Telefónica, la gente que ya está jubilada en Telefónica, que tiene montado muchos años montando una asociación que ha cumplido de 25 años, pues ellos han dicho que serían los primeros en usar No Accesible para puntuar los sitios a los que ellos van habitualmente, ¿no? Entonces se ha creado pues todo un movimiento en torno a las personas mayores que ellos mismos usan la tecnología para mostrar a los demás qué lugares son accesibles, ¿no? Por lo tanto, esta ha sido un poquitín la revolución que hemos traído en la movilidad para todas las personas y de todas las edades. Una de las personas senior jubiladas, Javier Nadal, que bueno, yo he conocido muchísimo y bueno, hemos generado muchísimas alianzas, que fue presidente y el que sigue presidente. De la fundación, sí. Correcto, sí. De la Asociación también Española de Fundaciones, sí. Y con él he coincidido, no me acuerdo, decíamos, no sé, en México, en Colombia, en Chile, en varios países, y lo que es este mundo, ¿no? Al final también con el idioma y con todo lo que, la movilidad, todo lo que abarca, ¿no? Natalia, tú comentabas, ya ibas mencionando también algunos ejemplos, ¿no? Con esa idea central de que Cabify sea una opción de movilidad segura para todos. ¿Qué más podías así comentar de cómo a nivel de buenas prácticas, de iniciativas, y cómo las habéis ido implantando en estos momentos, pues evidentemente tan complejos, ¿no? Tan diferentes? Pues siguiendo un poco el hilo de Luis, efectivamente nosotros somos fieles creyentes de que la movilidad tiene que ser obligatoriamente segura, accesible, tiene que ser inclusiva, libre y sostenible, económica, social y ambientalmente, ¿no? Necesitamos devolver las ciudades a los ciudadanos, que es algo que además ha sucedido justamente durante estos momentos de confinamiento, que a pesar de que todos estábamos en casa, estábamos deseando recuperar nuestras ciudades y hemos visto también la reducción del uso de cualquier alternativa de movilidad, pero específicamente del vehículo particular, ¿no? Llevamos desde el año pasado trabajando en un proyecto para hacer la aplicación 100% accesible. Ahora mismo es accesible para todas las personas con discapacidad visual, pero queremos que esto no quede ahí y ampliar este abanico de oferta que al final lo único que hace es sumar competitividad a nuestro negocio con personas sordas, personas mayores y otro tipo de personas que nos puedan demostrar justo cuáles son las oportunidades que tenemos. Además de eso, como comentaba, obligatoriamente la movilidad tiene que ser mucho más respetuosa con el medio ambiente. Desde 2018 nos convertimos en una empresa pionera, aún hoy somos la única aplicación de movilidad en España y Latinoamérica en compensar el 100% de nuestra huella de carbono, de la huella de carbono que generan cada uno de nuestros usuarios en sus desplazamientos naturales, ¿no?
Y seguimos apostando por la movilidad eléctrica, por alternativas de movilidad diferentes para pequeñas distancias. Estamos apostando mucho también por la alternativa de caminar, de posibles integraciones con el transporte público. La forma más sostenible ambiental y socialmente de moverse siempre va a ser caminar. La segunda mejor siempre será el transporte colectivo, pero en los momentos como los de ahora, que se nos obliga a mantener una distancia social y medidas de seguridad, definitivamente queremos ser la tercera mejor alternativa. Estamos fortaleciendo, como os decía, todas las medidas de seguridad, repartimos equipos de protección personal a un volumen impresionante de conductores, no solamente en España, en toda Latinoamérica. Hemos sensibilizado y capacitado a los conductores para que puedan seguir protocolos estrictos de seguridad en lo que tiene que ver con limpieza, higiene, ventilación de los vehículos. Se han instalado mamparas de división, ¿no?, del espacio juntos pero separados en este viaje en más de un 60% de los vehículos que a día de hoy están funcionando para Cabify a lo largo del mundo. Y tenemos otro firme compromiso que quien me conoce sabe que iba a utilizar el espacio para destacar y tiene que ver con la ruptura con este paradigma del género en el sector. Nosotros somos una empresa de tecnología y de movilidad. Y en los países europeos donde más avanzada está la participación de la mujer en el sector del transporte y de la movilidad, no llegamos a 25%. Entonces, hemos hecho un firme compromiso por la inclusión de mujeres conductoras como parte de la aplicación. Y lo que ha sucedido en este proceso, en este periodo, en la mayoría de los países, es que esas cifras han caído a mínimos. Porque en el momento en el que se cierran las escuelas existe esta dinámica natural en el que pareciera que es la madre la que se tiene que quedar cuidando de cualquier dependiente, como mencionábamos, cualquier dependiente que esté en casa o los niños. Entonces, la apuesta de Cabify por incrementar el número de mujeres conductoras sigue y seguirá después de la pandemia. Y por último, destacar un proyecto que además ha salido fruto de esta pandemia y de este confinamiento, porque yo estoy convencida, soy optimista por naturaleza y estoy firmemente convencida de que también van a salir cosas nuevas. Y es la forma en la que la tecnología, de hecho, funciona 100% como aliado de la ciudad, de la empresa y de la movilidad. Acabamos de lanzar el proyecto de rutas compartidas para las empresas, de forma que una empresa define cuáles son sus necesidades de movilidad para los empleados y la tecnología nos ayuda a hacer no solamente más rentable esa movilidad, sino también a minimizar su impacto ambiental. Entonces, si tuviese que resaltar las principales iniciativas en las que estamos trabajando y seguiremos trabajando post-COVID, porque representan nuestros principales compromisos en sostenibilidad, son todas estas que os comento. Y por favor, en cualquier momento invito a que incluso nuestra audiencia se sienta libre de preguntar por lo que consideren que es de su interés. Sí, perfecto, Natalia. Y digo lo mismo, como decíamos, que los participantes, que todos los asistentes vayan formando preguntas. Yo ya he recibido un par por WhatsApp, lo que es este mundo de las tecnologías, así que ya las iremos también haciendo. Un poco, también, José Enrique, como también has mencionado antes, ¿no? Y más en una organización como la vuestra, que quizá no es tan conocida como bien planteabas por los temas que apuntabas. ¿Qué destacarías así de las iniciativas, de las buenas prácticas y en un momento como el actual? Bueno, nuestro compromiso, sobre todo en los últimos 2 años en los cuales la compañía está envuelta o involucrada en un proceso de transformación importante en el que queremos pasar de ser un fabricante de neumáticos, una empresa muy industrial, a centrarnos más en ser un proveedor de soluciones de movilidad, ¿no? Buscando una movilidad que sea más simple, más segura, más accesible y sobre todo integrada mediante la tecnología. Y en este sentido, lo que COVID ha supuesto ha sido un acelerador de todos los procesos y de todas las iniciativas que teníamos en marcha, sobre todo para atender a las necesidades de una movilidad en
la cual nuestro territorio está muy claro. Apostamos por una movilidad conectada, por una movilidad compartida y una movilidad eléctrica. Y lo que hemos ido ha sido desarrollar soluciones, unas relacionadas con nuestro core business, que es el neumático, y otras relacionadas con puros servicios de movilidad, que incluso a lo mejor no tienen ninguna relación con nuestro core business, pero que están muy centradas en dar el soporte a todos estos nuevos operadores de movilidad alternativa, bien sea car sharing, bien sea high riding, bien sea micromovilidad, scooters o patinetes, que verdaderamente están tomando un rol mucho más relevante dentro de la movilidad del terreno, la movilidad sostenible. Y por ser un poquito concreto, por ejemplo, en el terreno de las soluciones de movilidad relacionadas con nuestro core business, con el neumático, lo que estamos apostando muchísimo son por nuevas tecnologías que permitan reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente. Y esto generalmente se traduce en una construcción del neumático que reduce la resistencia a la rodadura, es decir, la energía que el neumático necesita para rodar sobre la superficie. Al reducir esa resistencia a la rodadura, lo que hacemos es generar menos emisiones por parte del motor del vehículo, o incluso si el vehículo es eléctrico, que la duración de la batería se expanda. Y también evitar la contaminación acústica con tecnologías como Be Silent, que lo que hacen es que reducen el ruido que genera el neumático dentro de la estructura del vehículo en el momento de rodar. Hay otra parte que está muy relacionada también con el neumático, que es el neumático conectado. Tanto el neumático conectado como extraer la información del neumático que seamos capaces de tratar y de utilizar para generar una información inteligente para el usuario a través de modelos predictivos. Y ahora mismo lo que estamos trabajando son modelos predictivos que le permiten al usuario conocer antes de tiempo pues, que el vehículo tiene algún tipo de problema, o conocer sus hábitos de conducción, que él puede traducir con una educación posterior a la reducción de las emisiones de CO2 que genera su propio estilo de conducción. Esto está muy relacionado con el neumático y luego, como decía, con otras soluciones de movilidad que no tienen nada que ver con nuestro core business, pero que tienen mucho que ver con ser un proveedor relevante de soluciones para los principales operadores de movilidad alternativa. Y en este sentido, una de nuestras apuestas es, a través de nuestros talleres propios, de nuestra red de talleres, es convertirnos en un proveedor de servicios para las flotas de vehículos eléctricos. Y hemos desarrollado desde una red de recarga, tenemos ahora mismo más de 100 puntos de venta que son capaces de dar este servicio de recarga, y acabamos de cerrar un acuerdo con Iberdrola, el cual nos va a permitir hacer una instalación de otros 100 cargadores rápidos para vehículos y convertirnos en una clara red de recarga en todo el territorio, tanto de España como de Portugal. Y luego tenemos un servicio muy específico del cual estamos muy orgullosos, que es un poco peculiar dentro del sector, que es, hemos generado un servicio de recarga de emergencia móvil. Uno de los mayores factores de estrés que supone para el conductor de un vehículo eléctrico es que en un momento determinado se pueda quedar sin batería en medio de una vía pública. Y en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el centro de las ciudades cada vez está más limitado para los vehículos de combustión térmica. Y en este sentido hemos desarrollado un modelo de utilidad con un vehículo, que es un vehículo puramente eléctrico, que es capaz de atender o de acudir allí donde ese vehículo eléctrico se ha quedado sin batería y darle una carga de emergencia que permite al vehículo moverse. Y además esto está disponible tanto para las flotas de vehículos eléctricos, incluso para los consumidores finales que pueden adquirir este servicio en un modelo de suscripción. Y luego, por último, yo creo que otra de las áreas en las que hemos trabajado de manera muy intensa es enlazar nuevos modelos económicos alternativos que permitan ajustarnos a los nuevos hábitos de consumo que podemos vivir en un contexto económico post-COVID, en el cual el usuario va a ser muchísimo más consciente a la hora de realizar un gasto y va a querer tener una mayor seguridad en la inversión que realice. Y acabamos de lanzar el día 1 de junio un modelo que se llama Mobox, que es un modelo de suscripción en el cual el usuario puede comprar o puede adquirir los neumáticos a través de un modelo de suscripción, es decir, pagando una cuota mensual en lugar de hacer el desembolso del costo de los neumáticos en un momento determinado, sino a través de una cuota mensual puedes tener derecho a adquirir los neumáticos para tu vehículo, no solo los neumáticos, sino otra serie de servicios relacionados con el mantenimiento. E incluso hemos lanzado en Francia un modelo muy interesante, un sistema de suscripción para la adquisición de bicicletas eléctricas, que nos permite a través de una cuota mensual pues que el usuario pueda elegir entre una gama de bicicletas, pues bueno, una bicicleta de carretera o de montaña, etcétera, e irlo pagando mensualmente, que es una
una solución alternativa que promueve la movilidad urbana, una movilidad inteligente, asequible y sobre todo muy respetuosa con el medio ambiente. Entonces, como ves, un montón de iniciativas, no solo relacionadas con el neumático, que sigue siendo nuestro core business, pero sobre todo para ser muy relevantes en cuanto a otros servicios que podemos proveer a los principales actores de movilidad, incluso a los usuarios, y con soluciones, o incluso pensando en las bicicletas que nada tienen que ver o han tenido que ver hasta ahora mismo con nuestro negocio. Muy interesante, José Enrique, y por ahí, si te parece bien, seguiríamos. Y en el orden que queráis, por eso no hay ningún problema. Un poco en cuáles consideras que son las principales barreras, dificultades que siguen teniendo las empresas de todo tipo, pues para contribuir y para mejorar su movilidad sostenible. ¿Cuáles son las principales así barreras, retos que aún veis para que muchas más empresas se sumen a este carro? Bueno, yo creo que una de las principales barreras con las que nos encontramos todas las empresas que operamos en el sector es un poco la infraestructura. Yo creo que básicamente esta movilidad sostenible va a requerir un gasto en infraestructura, bien sea por ejemplo, un ejemplo claro es la red de recarga para los vehículos eléctricos, y esto lo que está haciendo es retrasar todo el proceso de adopción de los vehículos eléctricos. Por una parte, los gobiernos ya cada vez están más proactivos en ofrecer cualquier tipo de ayuda para la adquisición, pero todavía la infraestructura sigue siendo un obstáculo, ¿no? Y por eso antes te comentaba que nosotros estamos apostando mucho en la medida de nuestra para dar ese paso de poner a la disposición del usuario o de las flotas distintas alternativas que hagan más cercano la accesibilidad a esta infraestructura que es necesaria. Y luego yo creo que hay otro elemento que es muy importante que tenemos que considerar, que es la seguridad jurídica. Estas inversiones son grandes inversiones y requieren un contexto de seguridad jurídica para darle a los inversores la tranquilidad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, que la inversión sería sostenible a largo plazo. Yo creo que es un área en la que los gobiernos se están moviendo y es muy importante seguir apelando a los responsables políticos para que continúen colaborando y que acompañen este cambio que necesita el sector para verdaderamente convertir la movilidad que tenemos ahora en un elemento de sostenibilidad de cara al futuro. Muy bien. No sé, Natalia, si quieres así ampliar en vuestra relación con las empresas y en lo que mencionabas de algunas iniciativas como lo de las rutas, ¿cuáles son esas dificultades y cómo se pueden subsanar y cómo se pueden superar? Bueno, como venimos diciendo y lo ha dicho José Enrique, lo ha dicho Luis, lo has comentado tú, o sea, al final el futuro en las ciudades pasa por una economía obligatoriamente sostenible y justa. Justa e integradora, pero integradora de verdad, integradora para todo tipo de colectivos y que busque obligatoriamente la reducción de las desigualdades. Y la movilidad es un conducto para que esta reducción de las desigualdades suceda, ¿no? Las empresas obligatoriamente tienen que tomar de alguna forma partido en esta redefinición de las ciudades, ¿no? Para que vivir en ciudades no signifique sobrevivir. Tienen que ser lugares amables, queremos que sean sostenibles y obligatoriamente acogedores, ¿no? Una suerte de extensión de nuestro hogar. Hemos vivido en este momento la necesidad imperiosa de instaurar el teletrabajo como una de las medidas, pero así hagamos a nuestros empleados venir a la oficina o formar parte en ciertos momentos como de la vida natural de la oficina, tenemos que encontrar justo pues, cuál es la mejor forma de hacerlo. Y garantizar justamente la salud y la seguridad de estos empleados, de estos colaboradores, va a ser una prioridad máxima para las empresas y particularmente para todas las formas de transporte. Pero además yo creo que el reto está en este cambio de conciencia que hay quien dice que la COVID ha venido a traer sobre el impacto de la crisis climática y sobre las medidas que tenemos que adoptar como empresas para esto que llevamos mencionando un rato, que es también la descarbonización, ¿no? La reducción de la huella de carbono y una mayor conciencia desde el punto de vista corporativo sobre la contaminación.
A lo largo del confinamiento todos probablemente nos hemos acercado más, como bien decía Luis, a las plataformas tecnológicas de contenidos y ha sucedido que uno se encontraba ciertas películas que han relanzado donde quizá era muy común ver a alguien fumando en un avión. Algo que ahora mismo nos llamaría poderosamente la atención. De hecho, probablemente, bueno, además de que está prohibido por la regulación de la aviación, nos sorprendería de forma impresionante entender que alguien se atreve siquiera, ¿no?, a contaminar el espacio de los demás en un avión, que es un lugar cerrado, o en un bar, o en un restaurante. Nos sorprendería muchísimo y yo creo que a futuro, como empresas, vamos a tener que evolucionar también a entender que la contaminación va a ser exactamente igual de mal vista y que la conciencia social en ese sentido va a incrementar muchísimo. Por lo tanto, creo que nuestro foco tiene que estar obligatoriamente como empresas en escuchar a nuestros usuarios, en escuchar a nuestros empleados, en escuchar a nuestra cadena de valor, en acercarnos a ellos y modular nuestra estrategia de negocio también en función a la respuesta a sus expectativas, y que ahora mismo la seguridad de todos es una prioridad. Es una seguridad que es un poco más sanitaria, quizá, que en otros sentidos, pero tenemos que hacer un doble esfuerzo, sobre todo los que tenemos presencia tanto en este como en el otro lado del océano, porque hay momentos en los que la seguridad no solamente es un tema sanitario y tiene que ver con la integridad física de todos los que formamos parte de una comunidad. Entonces, los retos no son pequeños y definitivamente la apuesta de las empresas tiene que ser en este camino y en esta dirección. Yo aprovecho y siguiendo el hilo que decía Natalia, como reto para empresas en la parte de accesibilidad, por ejemplo, está en que los locales tienen que ser accesibles, ¿no? Seas un gran hotel o seas una pequeña tienda, ¿no? Y una pequeña tienda, pues tiene que, bueno, y los grandes también tienen que costearse esas reformas que tiene que hacer para que ese local sea accesible y por ley. ¿De acuerdo? Pero el coste es suyo, ¿no? Entonces nosotros con lo accesible lo que buscamos también es dar reconocimiento al que hace ese esfuerzo por ser accesible y ser para todos, ¿no? Y entonces por eso nos gusta que la gente puntúe los sitios, ¿no? Y lo fomentamos, ¿no? Pero también las ciudades. Y entonces hemos dado reconocimientos a unas cuantas ciudades en España que han hecho en los últimos años, porque eso no es cuestión de unos días, son de muchos años de trabajo del consistorio local, pues en hacerlo bien, en hacerlo consistentemente y a lo largo del tiempo. Entonces hemos premiado, pues, y hemos dado un reconocimiento, un diploma, el diploma de Ciudad Accesible, que tiene el valor del papel que damos y del reconocimiento, ¿no? Pero que realmente es premiar ese esfuerzo, ¿no? Hacer, como decíamos, el lema de la aplicación es admisible, lo accesible, pues lo hemos dado a Valencia, se lo hemos dado a Lugo, se lo hemos dado a una ciudad como Ávila, que uno puede pensar que puede ser difícil, pues lo han conseguido durante muchos años, Logroño, se lo hemos dado pues también a Santander. Y a unas cuantas más que tenemos previstas pues para este año y el que viene, pues seguir el reconocimiento como ciudad accesible, pues para premiar ese esfuerzo, porque realmente lo que es la accesibilidad es que la necesitamos todos, ¿no? Lo necesitamos todos. Y cuento una anécdota. El origen de la aplicación accesible viene de Willy Ruiz, director de marketing de Apple España, que hace unos años le dio un ictus en plena presentación de nuevos modelos de teléfono. Y dice, pues yo pasé de que mi hogar era mi espacio de refugio a ser una selva para mí, ¿no? A ser un lugar hostil para mí. Ya no hablo de la calle o del medio de transporte, sino mi casa era un sitio hostil, ¿no? Y entonces, bueno, él empezó a hacer la aplicación, al final pues voluntarios Telefónica contactaron con él por una serie de casualidades y nos presentaron a Fundación Telefónica el proyecto pues para desarrollar esta aplicación y él es el ejemplo que ponemos siempre de que, bueno, pues la accesibilidad es un bien común y es un bien para todos, pero que también hay que reconocerlo porque realmente sabemos que supone un esfuerzo y también pues valoramos, por ejemplo, pues algunas ciudades que han hecho pues, que su transporte público pues, sea 100% accesible o al menos están en proceso de conseguirlo, ¿no? O empresas de transporte, pues tanto de taxis como de otro tipo de movilidad que también han hecho que todos sus vehículos sean accesibles, incluso la formación de los propios conductores, sea de autobús, de metro o cualquier otro medio de transporte ya particular,
pues que sepan dominar la situación para cuando sube a su transporte o baja a su transporte, pues una persona con movilidad reducida, ¿no? Sea en silla de ruedas, o sea, pues con unas muletas, o sea, pues con un carrito de bebé, ¿no? Muy bien. Ya comienzan a llegarnos bastantes preguntas del público, tanto en público como en privado. Una es para ti, Natalia, pero bueno, también quien quiera la podéis comentar, que es cómo trabajáis el proceso de compensación de la huella de carbono. Uf, bueno, voy a resumir un poco el proceso. La realidad es que es bastante interesante y solo cuando lo has llevado a cabo te das cuenta de la magnitud del impacto ambiental de la operación de cualquier empresa. Para empezar, gracias a la tecnología, como venía comentando, tenemos trazabilidad al 100%, sobre todo pues, de los kilómetros que recorren los vehículos que transportan a nuestros usuarios en Cabify, ¿no? Entonces, ese es uno de los componentes. La compensación de esa huella de carbono se da de absolutamente todos los trayectos. De hecho, emitimos certificados de compensación de la huella de carbono a las empresas que son clientes de Cabify. Pero además de eso, existe toda una parte de compensación sobre el impacto ambiental que tienen nuestras operaciones directas. Mes con mes registramos todas nuestras facturas, la energética, de agua, registramos las fórmulas, de hecho, de movilidad a través de las cuales nuestros empleados llegan a las oficinas, los kilómetros que recorren, cómo los recorren. Existe un registro completo incluso del tiempo de uso de la aplicación a lo largo del año, porque tenemos que compensar la huella de la energía que se necesita para cargar los teléfonos a través de los cuales se hace esa compensación. Y posterior a esto recibimos un informe por un tercero, un auditor externo, que nos explica cuál es nuestra huella. Hemos establecido compromisos de reducción de nuestros impactos directos de un 15% sostenido cada año, que para quienes estamos en el sector verdaderamente es muchísimo, y además con el objetivo de minimizar la huella de carbono en cada uno de los viajes y como comentaba José Enrique, o sea, el futuro pasa por la electromovilidad, considerando que hay retos de infraestructura impresionantes y retos para la generación de energías limpias y renovables en todos los países, pero bueno, el futuro también implica un compromiso con la electromovilidad. Y todo lo que no podemos reducir, efectivamente, lo compensamos. Trabajamos con First Climate, que es un aliado internacional que nos provee de proyectos de protección de la biodiversidad y de generación de impacto social positivo, es decir, ingresos a comunidades en la zona de Madre de Dios, de la Amazonía, justamente para que mantener los bosques sea más rentable que destruirlos y utilizar los terrenos para la agricultura o para la ganadería. Obviamente, el futuro inmediato, o más bien el presente, pasa por la compensación, pero el objetivo, como os decía, es mantenernos en este proceso de reducción que lo que haga sea evitar que de forma efectiva las emisiones lleguen a la atmósfera. Entonces, es un poco, como os digo, un proceso un tanto largo, pero bueno, creemos que ese es el camino correcto. Si de momento es imposible reducir nuestra huella, con el simple hecho de ser personas, inhalamos oxígeno y soltamos a la atmósfera dióxido de carbono, y ese impacto ambiental de por sí ya existe en nosotros, pues cómo lograr reducirlo al mínimo y trabajar por minimizar esa huella ambiental. Realmente es muy interesante. No sé si hay, Luis, José Enrique, si tenéis también algo que comentar. Bueno, yo cualquier tema nos lo vais así diciendo. Sí, Luis. No, José Enrique, le decía. Bueno, nosotros tenemos un claro compromiso de reducción de la huella, tanto en nuestras operaciones de fabricación como en los productos que emitimos, que ponemos en el mercado. Como os decía antes, claramente estamos buscando unos objetivos de sostenibilidad en todos los productos, con un claro compromiso de desarrollar tecnologías que nos permitan reducir la resistencia a la rodadura de nuestros productos y, por lo tanto, que habiliten una menor emisión
de CO2 en el rendimiento de los neumáticos. Y esto lo hacemos en todos los productos, principalmente en los productos que montamos en los vehículos industriales. Incluso tenemos gamas de productos específicas que son capaces de asegurar un menor consumo de combustible y, por lo tanto, de reducciones de CO2. Y luego, por otro lado, internamente, como os explicaba en la intro, toda nuestra política de responsabilidad social corporativa está muy basada en la movilidad y en el medio ambiente, y en este sentido tenemos unos claros parámetros en cuanto a cómo nosotros operamos en nuestras operaciones para asegurar que sean lo más sostenibles y eco-friendly posibles. Muy bien. Y una de las preguntas también, bueno, que han hecho de varias maneras es, algo habéis mencionado, pero quien quiera también detallar, ¿cómo involucrar mucho más a los colaboradores? Preguntan. Colaboradores, que entiendo, bueno, colaboradores se puede entender solo trabajadores, que habéis mencionado algunos o también proveedores, clientes. Ese es un gran tema, ¿no? De cómo lograr, pues, sumar a muchas más personas y organizaciones pues a esta idea, ¿no? Esta idea que estamos compartiendo de mucha más movilidad sostenible, ¿no? No sé por ahí si... Mira, allí Sí. Marcos, hay dos iniciativas que han ido surgiendo. Una, los propios voluntarios Telefónica, pues que en España hay miles de empleados que son voluntarios, y nuestro programa de voluntariado corporativo, pues que es de los más extensos y también longevos del mundo. Se han puesto a hacer, pues esto, a puntuar, a hacer desafíos, ¿vale? Ellos se llaman desafío más accesible, y se han puesto, pues, a puntuar. O sea, este fin de semana, o sea, perdón, las navidades pasadas, por ejemplo, ¿no? Fue un ejemplo de decir, bueno, si logramos que cada empleado puntúe un par de sitios, de los sitios a los que acude a hacer compras navideñas o los que acude a una celebración navideña. Entonces, de repente son miles de empleados, pues, por toda España puntuando, ¿vale? Y haciendo que es un solo clic suyo, que pierdan esos 30 segundos en puntuar, que es rapidísimo, sean muy útiles, pues, para otros miles y miles de personas con movilidad reducida, ¿no? Pero luego contactó con nosotros una empresa que es Software del Sol, que está allí en Jaén, que dijo que si lo podían usar sus empleados. Y le dijimos, pues por supuesto. Entonces, el propio director general montó un desafío más accesible de Software del Sol, y los 180 empleados apuntaron voluntariamente 170. Y entonces en Jaén y alrededores, pues se dedicaron en un mes a ver cuántos lugares puntuaban. Y el que más lugares puntuaba, pues recibió un reconocimiento de la propia empresa. Entonces nosotros nos sumamos y también les ofrecimos, pues esto, una cantidad de dinero que podían dar a una entidad social, pues de allí de Jaén, para la que ellos decidieran. El equipo que ganara decidía, pues, ese importe de dinero, pues, a qué entidad social se iba, ¿no? Pero que hemos encontrado, pues, muchísima colaboración por parte de la gente, tanto empleados como de fuera, pues porque, pues, para dar visibilidad, pues, esto, a quien ha hecho esfuerzo por ser accesible. Muy bien. No sé si queréis añadir algo más de esta manera de involucrar a colaboradores y... Yo creo que como empresas estamos obligados necesariamente a mantener una escucha activa. En Cabify tenemos un equipo completamente dedicado al user research, ¿no? Que es a recibir los insights de cualquiera de nuestros usuarios de la plataforma, tanto pasajeros como empresas, como conductores, y son esos insights los que al final te permiten construir no solamente una estrategia de sostenibilidad, sino una estrategia de negocio sostenible. Durante este periodo de pandemia hemos abierto mucho más los ojos y los oídos a entender justamente cuáles eran esas necesidades. Necesidades, como os decía, pues de las empresas que mueven a sus empleados a través de nuestros servicios, o de los mismos ciudadanos particulares, incluso pues de nuestros socios conductores, ¿no? Que, entendiendo las restricciones de movilidad, la mayoría incluso se quedaron sin fuentes de ingresos. Y escuchando a estos grupos de interés, permitiéndoles participar también en la co-creación de las iniciativas, creemos que la empresa se va alimentando y que al final obtener
puntos de vista y formas diversas de percibir la realidad es la clave del éxito. Nadie mejor para contarte qué expectativas puede tener un pasajero de un Cabify que el mismo pasajero, ¿no? Pues así con todo. O sea, yo creo que estamos en la obligación de fortalecer el diálogo, de fortalecer la escucha, una escucha activa y constructiva, porque a veces las soluciones, como bien decía Luis, es que vienen de la misma sociedad. Si es que en el momento en el que tú te abres a escuchar, hay muchísima gente interesada en participar y en apoyar en la construcción de las soluciones. Pues en esa línea hay unas preguntas, Luis Domínguez, que pregunta por qué no se hace más promoción y publicidad de las acciones sustentables que están llevando a cabo las empresas, supongo que es de México, Argentina, bueno, sustentabilidad, sabéis que se utiliza mucho más ese concepto allí. Y ese es uno de los grandes temas, ¿no? Precisamente la organización de este webinar va un poco en esa línea, ¿no? De dar a conocer, poner en valor, pues todo lo que estáis comentando en una materia, ¿no? Porque muchas veces las empresas hacen muchísimas cosas, pero les cuesta muchísimo comunicarlo, ¿no? Y ponerlo en valor, ¿no? Ese es uno de los grandes temas. No sé quién quiera por ahí puntualizar o comentar algo. Ese es un gran tema, ¿no? La promoción y publicidad de estos temas. Pues yo creo, si me permitís, yo creo que es totalmente cierto. Nos estamos dedicando el tiempo y posiblemente el foro adecuado para promocionar todas las acciones o todo el trabajo que estamos realizando desde el punto de vista de la sostenibilidad, de las acciones que mueven nuestra actividad de sostenibilidad. Yo creo que es cierto que tenemos muchísimas iniciativas encima de la mesa, todas las empresas del sector, pero verdaderamente las comunicamos desde una perspectiva muchísimo más comercial, sin olvidarnos algo que ahora es mucho más relevante, que es llegar a los ciudadanos con algo que les preocupa en este momento, que es la sostenibilidad del contexto o del entorno de cara a la responsabilidad para con las nuevas generaciones. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra política de comunicación, es una labor que está en marcha, tenemos que invertir mucho más en otros foros que no sean los eminentemente comerciales, en explicar las actividades que tenemos y cómo estamos trabajando toda nuestra responsabilidad social corporativa. Y en este sentido, y volviendo un poco a la pregunta anterior, yo creo que tenemos que utilizar mucho más a nuestros empleados también como embajadores de nuestras actividades. Ellos al final son ciudadanos, son usuarios, son consumidores y tienen que tener un rol muy activo dentro de la actividad de comunicación de las actividades que estamos desarrollando a nivel empresarial, con este ángulo mucho más basado en las actividades de cara a una movilidad sostenible o a una ciudad sostenible o de cara a otras actividades relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Muy bien. Ese es un gran reto, al final el papel multirol, ¿no? De ciudadano que lo somos todos, que cumplimos, ¿no? Otra de las preguntas, y como ya vamos haciendo con los minutos finales, pero encantados de seguir recibiendo más preguntas y alguna que no llegásemos, pues la podemos responder en privado, o ya sabéis que luego con la difusión que le damos en corresponsales, precisamente para eso, ¿no? Para lo que comentaba José Enrique también, de poner en valor, valorizar mucho más estos temas y generar ese espacio, ese foro como es el que estamos haciendo hoy, ¿no? Hay varias preguntas ligadas a las alianzas, que también algo habéis mencionado, ¿no? ¿Cómo veis y si tenéis alguna experiencia en alianzas de estos temas entre el sector privado, público, no lucrativo, para mejorar, ¿no? Para mejorar en todo lo que venimos hablando? Mira, Marcos, sí, yo te puedo contar una que más que alianza ha sido el aprovechar, que ha sido usar el Open Data, los datos abiertos de las administraciones públicas. Que esos son datos de los ciudadanos, que son nuestros datos y que las administraciones públicas pues van poniendo, de acuerdo, en un formato que sea pues legible por las aplicaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos descubierto que había muchos datasets, conjuntos de datos que las administraciones públicas, especialmente las locales, ponían de los lugares accesibles que tienen en esa ciudad. Entonces, eran miles de datos que automáticamente incorporábamos a la aplicación y entonces, pues en Madrid, por ejemplo, que también le hemos dado un premio como ciudad más accesible, tenía todas las plazas de movilidad reducidas en Open Data y las hemos incorporado y automáticamente están todos los baños públicos accesibles, pues también los hemos puesto en la aplicación. Y entonces, bueno, hemos hecho pues con hasta 20 datasets pues de 20 sitios diferentes, ¿no? 20 ciudades diferentes,
Y la verdad es que es el dato público de las personas que es aprovechable por cualquier, ¿vale? Aplicación, cualquier entidad, cualquier le queramos dar ese buen uso, ¿no? Pero hay uno ya que está cerca del verano que ha sido muy útil, que ha sido, pues el antiguo Ministerio de Cultura puso las playas accesibles, ¿vale? De toda España, que son unas 3.000, ¿vale? También en formato abierto, porque esos datos los tienen pues, en un Excel, o los tienen en un PDF, o no los tienen en un formato que sea legible y que además luego lo publiquen, ¿no? Y entonces, pues hemos incorporado todos esos datasets, especialmente a mí, al de playas accesibles, y hay unas 3.000 por toda la costa española, y los hemos incorporado. Por lo tanto, ahora pues cualquier persona con movilidad reducida puede saber si esta playa pues, es accesible o no, porque claro, la movilidad será sostenible en la medida que es accesible, ¿no? Y entonces los datos abiertos de las entidades públicas nos han ido muy bien para encordar el número de sitios que están puntuados. Muy bien, sí, es muy interesante y más muy acorde por ahora en estos momentos. Natalia, me parece que querías comentar. Sí, Marcos, o sea, de hecho acabo de leer una pregunta que va muy orientada también a lo que comentaba, es el tema de la comunicación, ¿no? Y es cómo hacer que luego en el proceso todas estas iniciativas de sostenibilidad de las que estamos hablando no se rompan cuando parten de una sede corporativa y tienen que llegar a cualquier otro país que quizá vive realidades diferentes. Y ahí me vais a permitir, quiero destacar dos cosas que a mí me parecen fundamentales para que esto suceda y que creo que José Enrique también es el fiel ejemplo de que eso es así. En la medida en la que una compañía tiene a líderes en cada uno de los países que creen en esta visión, se pueden potenciar o frenar, en el caso opuesto, que estas cosas sucedan. Y en segundo lugar, y ahí quiero reconocer el trabajo de todos los que formamos parte de Cabify, tendríamos dos formas de ver la bajada de estas iniciativas en todos los países, incluso del corporativo. Las dos formas son las siguientes. Podemos pensar que el Departamento de Sostenibilidad de Cabify se sustenta en 2 personas más una vicepresidencia, que estamos en el día a día de hacer de Cabify en una empresa sostenible desde los 3 puntos de vista, económico, social y ambiental. O podemos pensar, que esa es la visión que a mí más me gusta, que somos un equipo de más de 1.200 personas en todo el mundo que lo hacemos posible todos los días. El equipo de sostenibilidad, que ahora mismo lo único que hacemos es liderar esta visión de, pues eso, de sostenibilidad, y nos mantenemos, ¿no?, como los vigías frecuentes que verificamos que los KPIs se están cumpliendo, que llegamos a las metas, que cumplimos los objetivos. Somos muy pocas personas, pero tenemos aliados, nuestros champions de sostenibilidad en cada uno de los países, que son quienes nos permiten dos cosas. Primero, interpretar la realidad de cada país y entender si ese proyecto, que desde global se ve fabuloso, funciona o no funciona en cuanto a la realidad del país. Y en segundo lugar, de escuchar. Vuelvo a lo mismo. Nuestros champions de sostenibilidad, Klaus, Isi, Sharon, me dejo a muchos por el camino porque tenemos a Pam, o sea, además de su función ahora mismo, hacen otras funciones relacionadas con llevar esta visión de sostenibilidad a cada uno de los países. Y cuando quien te cuenta las cosas no es un corporativo, es una persona, es un compañero que se sienta a tu lado, que está en su casa todos los días trabajando en remoto, que se enfrenta a lo mismo que tú, creo que este tipo de iniciativas tienen mucha más credibilidad. Y sobre todo eso, en tanto en cuanto seamos capaces de bajar desde los líderes de la compañía, en nuestro caso, nuestro CEO tiene una visión de sostenibilidad súper robusta y es el principal aliado de que este tipo de cosas sucedan, como empresas vamos a ser mucho más capaces de extender, permitidme la expresión, pero nuestros tentáculos sobre esa visión del negocio y de la forma de ejecutarlo, y ahí sí que no hay barreras en cuanto a país, ni lingüísticas, ni absolutamente nada. O sea, es un tema de visiones. Muy bien. No sé si José Enrique quieres hacer por alusiones a un No, comentario. bueno, agradezco la alusión. Yo creo que trabajar en la sostenibilidad y en la movilidad sostenible requiere algo que es fundamental, que es tener una mentalidad pionera. O sea, yo creo que es un terreno, la movilidad es un terreno inhóspito en muchas áreas
de trabajo acerca de la sostenibilidad son terrenos inhóspitos, muchas veces fuera de nuestra zona de confort, por lo menos internamente dentro de mi compañía, que requieren luchar contra formas de trabajar que teníamos anteriormente, e incluso muchas veces contra regulaciones. Y en este sentido, yo lo que le pido al equipo es que tengan esa mentalidad pionera, que tengan esa mentalidad de adentrarnos en un terreno que es desconocido, empezar a correr riesgos y básicamente generar una nueva forma de trabajar en la que, pues bueno, el error puede ser una parte del resultado, pero siempre que ese error al final se materialice en un aprendizaje que nos permita enfocarnos en los objetivos que tenemos delante, pues bienvenido sea. Entonces yo creo que uno de mis consejos para todas aquellas empresas que se quieran mover en el terreno de la movilidad sostenible, las ciudades sostenibles, yo creo que tienen que tener un poco ese espíritu pionero en adentrarnos en este territorio y empezar a tomar riesgos, a testar nuevas propuestas de valor, a abrir alianzas incluso con nuestros propios competidores, pero que nos permitan a todos conjuntamente llegar a ese objetivo común, que es crear un entorno muchísimo más sostenible de cara a nuestras generaciones futuras. Es muy interesante, además, por eso creo que también mencionaba Natalia, porque siempre se ha dicho, ¿no?, la importancia de la alta dirección, que trabaje estos temas, que apueste. Es muy fácil, ¿no? Se dice las palabras, a veces se las lleva el viento, y por ahí nos parece tan importante contar contigo, José Enrique, porque todavía hay que reconocerlo, pues no hay muchos directores generales, presidente de alta dirección, bueno, pues que puedan hablar con propiedad, y lo digo así. Llevamos unos cuantos 15 años en Corresponsable, justo celebramos 15 años en octubre de este año, en este momento, y por eso nos parece tan fundamental, por esa idea, ¿no? Por esa idea que mencionabas, y a mí me venía un poco a la cabeza palabras de unas personas que intervino en el webinar anterior, Tony Vallabriga, muy conocido en estos temas, el director de negocio responsable de BVA, que él decía esto, dice: a mí me pagan por romper zonas de confort. Ha dicho muchas veces, por romper zonas de confort en el banco, ¿no? Algo que ha llegado a lo que tú decías de innovadores, lo que estáis comentando, de embajadores, de buscar champions en la propia compañía, que es fundamental. No sé si, Luis, por ahí también querías No. con las últimas intervenciones. Mira, pues nosotros, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, pues esto, ¿no?, que yo comentaba, ¿no?, que para que la movilidad sea sostenible tiene que ser accesible y para todos. Entonces, realmente es romper una barrera cuando hablamos de movilidad reducida, ¿no? O sea, que la movilidad reducida tenga esa movilidad también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra embajadora desde hace años, pues es Teresa Perales, ¿no? Y Teresa pues se quedó pues con 19 años pues en silla de ruedas y esa sí que rompió una zona de confort, es que no sabía nadar y lleva 26 medallas paralímpicas. 5 Juegos Paralímpicos, preparándose para el de Tokio, que ojalá pues pueda competir el año que viene, que estaba preparando para allá, porque era para el mes que viene. Y ella pues cuenta que siempre la primera vez que se metió en la piscina fue con chalecos salvavidas y con 19 años. Y allí hubo una alta dirección que le dijo, que fue su entrenador, le dijo: tú eres un diamante en bruto. O sea, déjame que te pula, que te deforma y serás solamente un diamante, pues una piedra preciosa. Y ella creyó. Luego se enteró que se lo decía a todo el mundo y que ella sencillamente se lo creyó esas palabras y puso el esfuerzo detrás, ¿no? Pero pues ella, te digo, pues también pues encontró pues que para entrar en su casa pues tenía 23 escalones. 23 escalones, o sea, y salió del hospital después de 2 meses de la enfermedad neurológica que tuvo y bueno, no podía entrar en casa, ¿no? Pero aprendió pues a subir, ¿no? Porque tardaron 10 años en la comunidad de vecinos en poner una escalera, ¿no? Hasta que la gente no fue mayor y también necesitó eso, pues no cambiaron, ¿no? Y entonces, pues estos embajadores, esta alta dirección, pues son las que provocan esos cambios, ¿no? Y los tenemos que ver con ganas y los tenemos que ver como retos, ¿no? Y ahora mismo, pues el parón del COVID también nos ha provocado pues un gran cambio, ¿no? Muy bien, muy buen ejemplo también, Luis. Hay una última pregunta, que quien quiera, y así la verdad es que encantadísimos, porque vemos todavía hay más de un centenar de personas que siguen, aunque estemos ya en tiempo añadido.
tiempo extra. Preguntan, ¿verdad?, si podéis hacer algún tipo de recomendación. ¿Te ha parecido un niño por aquí detrás, Luis, que mencionabas? Eso, eso es de lo bueno que tiene también este trabajo y es maravilloso en esa parte también. Preguntaban sobre si podéis hacer alguna recomendación a las pymes, que al final somos el gran tejido empresarial, ¿no?, las pequeñas y medianas empresas, para poder adoptar todo este tipo de políticas de sostenibilidad, de movilidad. Si le podéis dar si nos podéis dar algún consejo. Y por ahí, si queréis, pues hacer alguna última intervención, pues para ya ir cerrando y así pues hacer este colofón. Así que no sé si quieres, José Enrique, un poco, me salió, o Luis, bueno, me da igual, el orden, ningún problema, como queráis. Luis. Bueno, pues ya sigo yo, ¿no? Y, pues las pymes que se atrevan, ¿no? O sea, yo sigo digamos, con la parte de la accesibilidad, porque ya os digo que forma parte de esa movilidad, ¿no? Pero una pyme que sea un propio taxista, pues que también tiene que saber cómo tratar, por ejemplo, a las personas con movilidad reducida, ¿no?, con discapacidad, pues para que use su servicio y que ese servicio sea satisfactorio, ¿no? Y eso depende, pues, de uno mismo. O sea, no esperemos que los problemas nos los solucionen los demás o que vengan de fuera, ¿no?, sino que tiene que ser uno mismo el que acepte el reto de encontrar la solución, encontrar, pues, la oportunidad de decir: yo soy especialista en atender a personas con discapacidad en mi medio de transporte, ¿no? Entonces, automáticamente ganará, pues, un montón de posibles clientes, ¿no? O que tengo que hacer esas pequeñas, pues, reformas en una pyme tanto en la entrada, pues, como en los baños o como en otras partes, pues, para hacerlo, pues, accesible a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y aprovecha eso para publicitarte el que eres un lugar accesible. Ahora mismo, por ejemplo, en Google Maps, cuando buscas un lugar ya hay una pestaña de si es accesible o no es accesible. Entonces, lo acaban de poner hace muy poco y no todos lo tienen, ¿no? Pero yo lo descubrí por casualidad el otro día investigando en un sitio y me di cuenta de que llevan ya unos meses poniendo esa información en Google Maps. Por lo tanto, se aprovecha esa oportunidad y tú en tu negocio publicarlo también, de que tu local es accesible para que muchísimos más clientes, ¿vale?, tengan acceso, ¿no?, a tu propio negocio, ¿no? Y, bueno, pues públicalo también en más accesible. Como hacerlo cualquier persona, pues tú mismo como pyme, pues digo, es mi local, si tiene cara público, pues también es accesible. Entonces, quizás serían, pues, las recomendaciones que yo haría. Muy bien. ¿Qué más, si quieres, José Enrique? Sí, bueno, y yo creo que la mejor recomendación que puedo hacer es la que decía antes. Yo creo que es importante tener un poco la mentalidad de pioneros en este momento, sobre todo en el tema de la movilidad sostenible. Yo creo que es muy importante cambiar la forma de pensar, estar dispuestos a tomar riesgos y a buscar nuevas propuestas de valor, que no tienen por qué ser complejas ni tienen por qué requerir grandes inversiones, pero que nos pueden ayudar a posicionarnos los primeros dentro del mercado. Y ganar esa posición tiene un valor muy importante que seguro que va a ser una ventaja competitiva de cara al futuro. Entonces, yo les animaría a todas las pymes a que verdaderamente dentro de su sector, dentro de su actividad y dentro de sus posibilidades, que busquen aquellas áreas de negocio en las que pueden ser, o aquellos modelos de valor en los que pueden ser pioneros para contribuir a esa movilidad sostenible. Y por último, si ya es la última intervención, daros las gracias por la posibilidad de haber intervenido, os lo agradezco muchísimo. Como os decía antes, para Bristol tener la posibilidad de participar en un foro así es un privilegio, porque además nos permite hablar un poco de lo que es la esencia de nuestra compañía. Y bueno, daros las gracias y muchísima suerte para esta iniciativa. Podéis contar con nosotros cuando queráis. Muchas gracias. Natalia, si quieres así, para cerrar así este interesante coloquio. Pues nada, yo creo que esta de hecho es una de las formas de responder a las preguntas que nos hacían, ¿no? De cómo contar más, cómo dar más visibilidad. Este tipo de espacios son fundamentales. Y solo porque conozco a muchos micro y pequeños empresarios, comentar algo al respecto de las pymes, y es que a mí me parece que ellos tienen un valor agregado, las pequeñas y medianas empresas tienen un valor agregado que es mucho más cercano, su operación, a su cliente final, a su usuario, a su consumidor, y existe un conocimiento de manera natural al respecto de cómo pueden responder a sus expectativas
que tienen que aprovechar mucho más. Yo creo que las grandes empresas en estos procesos, que por más que uno quiera ser ágil, siempre hay algo de burocracia relacionada, si sea la coordinación interna de equipos, perdemos esa cercanía con el usuario final o tenemos la tentación de perderla, y me parece que las pequeñas y medianas empresas, conociendo sus impactos y entendiendo muy bien cuál es el rol y las expectativas que sus usuarios o que sus consumidores creen que deben tener, están mucho más cerca. Y de nuevo, pues Marcos, agradecerte muchísimo que hayáis hecho posible llevar a cabo este webinar. Luis, creo que vamos a tener que hablar mucho también después de todo esto. De hecho, Estoy abierto a conversaciones eso es. para difundir todo esto, de verdad. No, y Encantado te de haber tiendo la compartido mano de contigo, verdad. Natalia, y contigo, pues Enrique, de verdad. Y a Marcos por la iniciativa, de verdad, ha sido un placer y nada, de verdad, y vamos, poderlo difundir en este tipo de foros también, pues es que a veces se sale un poquitín de lo que hacemos habitualmente en la Fundación, pues también es bonito que llegue pues también a muchos países de Latinoamérica, que también tenemos mucha presencia nosotros. Pues un poco en ese era el objetivo, y la idea es avanzar, seguir avanzando. Avanzaremos también en un especial sobre movilidad sostenible, que ahí evidentemente os invitaremos para compartir estas buenas prácticas, estas reflexiones, y ampliar mucho más por todo lo que habéis mencionado, ¿no? Porque al final es un tema que abarca tanto, lo que es la movilidad, las ciudades sostenibles, y hay tanto por decir y por hacer, que creemos que es fundamental. Ya sabéis que un poco el papel y misión de corresponsables es justo dar a conocer lo que se hace bien, dicho de una manera coloquial, dicho de una manera simple. Por eso nació Corresponsables hace 15 años, ¿no? Como medio de comunicación y fundación, para poner en valor todo lo que se hace bien, porque evidentemente es lo más difícil. Ya sabéis, en los medios de comunicación, que todavía seguimos plagados muchas veces de malas noticias. Nosotros quisimos darle la vuelta. Como decía un poquito antes, ¿no? Nos toca el 15 aniversario, que nos ha costado no sé llegar aquí. Pues bueno, justo en esta pandemia, en estos momentos. Pero mira, sinceramente, y yo quería agradecer a Jordi Puente y a todo el equipo, yo no era muy afín, y lo soy sincero, con el tema de los webinars, pero vamos, estoy impresionado, la verdad, la respuesta. A mí se me pone la piel de gallina de veros, y de veros también, y de eso, de ver tantas expectativas. Estamos haciendo también algunos a puerta cerrada. Ayer teníamos 7, 8 países conversando sobre la responsabilidad social en la academia, en la universidad. La semana que viene también, como sabéis, a la misma hora, los miércoles a las 4, hora española, 9 México, bueno, 10, ya sabéis, depende del país también. Contaremos con Coca-Cola, con Calidad Pascual, L'Oreal, quiero recordar, Samsung y FEMA, que también tiene un papel fundamental en la crisis sanitaria. Y por ahí, yo creo que el aprender, compartir y, como bien decíais también, ¿no? Incluso colaborar, incluso con competidores, que es lo maravilloso que tiene este tema tan complejo y apasionante como es todo relacionado con la sostenibilidad, que todos podemos aprender, todos podemos compartir. Aquí se puede copiar y especialmente, y como también comentabais y preguntaban así de público, comunicar, dar a conocer lo que se hace, ¿no? Romper ciertos tabús, y por ahí ese es un poco lo que queremos, ¿no? Desde la comunicación y periodismo responsable, ir profundizando en todo lo que abarca la Agenda 2030, que sabéis pues que son unos ODS, unos retos fundamentales, y la verdad que a mí pues encantadísimo de haber hecho con vosotros este webinar. Ojalá que sigamos impulsando, animaros, Cabify, Bristol, Fundación Telefónica, a seguir un poco en esta senda, porque hay muchísimo que estáis haciendo y muchísimo por hacer, y estoy seguro que con esa idea de las alianzas pues todos vamos a seguir contribuyendo, ¿por qué no?, a un mundo mejor, y en estos momentos pues tan complicados para muchos, por dar esas dosis de optimismo, de positividad, pero positividad real, y que creemos que también es tan fundamental. Así que muchísimas gracias a Lidia también de Signar, como siempre, por su gran traducción de signos, fundamental, accesibilidad en todo, las webs absolutamente en todo. Y es así, es que ese es clave a romper muchas cosas, y yo creo que entre todos lo estamos consiguiendo, y hay muchísimo todavía camino por avanzar.
Así que un fuerte abrazo. Ojalá que pronto nos lo podamos dar en persona. Y hasta la próxima. Hasta muy pronto. Que tengan un beso. Un placer, Marcos. Gracias. Bye.